Vamos a dejar hoy a Carlitos García. Padre Universal, gracias por permitirnos la oportunidad de estar aquí reunidos para estudiar este documento número 7. Te suplicamos que ilumines nuestras mentes para que aprendamos cada vez más de esta revelación, para que el Espíritu de la verdad nos guíe, nos ilumine y nos ayude a comprender lo leído en esta noche. Igualmente te pedimos por el bienestar y la salud de los integrantes de nuestro grupo X, que cada situación vivida sirva para nuestro crecimiento espiritual y nos acerque más a ti. Todo esto lo ponemos ante tu presencia por medio de nuestro Padre Creador, Micael. Amén. Amén. Gracias, Carlitos. Hoy en nuestro seminario tenemos la lectura y estudio del documento número 7, la relación del Hijo Eterno con el universo. El Hijo original se ocupa constantemente de la ejecución de los aspectos espirituales del eterno propósito del Padre en su desarrollo progresivo de los fenómenos de los universos evolutivos con sus múltiples grupos de seres vivientes. Nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros los que estamos aquí en esta reunión, no. Nosotros son los seres, los consejeros divinos que están escribiendo estos documentos. Nosotros no comprendemos plenamente este plan eterno, pero el Hijo paradisiaco indudablemente lo entiende. El Hijo es semejante al Padre en cuanto procura otorgar todo lo posible de sí mismo a sus hijos coordinados y a los hijos subordinados de estos. El Hijo participa también de la naturaleza autodistributiva del Padre en la entrega de sí mismo sin restricciones al Espíritu Infinito, el Ejecutivo asociado de ellos. Como el sustentador de las realidades espirituales, la segunda fuente y centro es el eterno contrapeso de la isla del paraíso, que tan espléndidamente sostiene todas las cosas materiales. Así, la primera fuente y centro se revela eternamente en la belleza material de los exquisitos modelos originales de la isla central y en los valores espirituales de la excelsa personalidad del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es el sustentador auténtico de la vasta creación de realidades del espíritu y seres espirituales. El mundo espiritual es el hábito, la conducta personal del Hijo, y las realidades impersonales de naturaleza espiritual responden siempre a la voluntad y el propósito de la personalidad perfecta del Hijo absoluto. Sin embargo, el Hijo no es personalmente responsable de la conducta de todas las personalidades espirituales. La voluntad de la criatura personal es relativamente libre y por consiguiente determina las acciones de tales seres volitivos. Por lo tanto, el mundo espiritual del libre albedrío no es siempre verdaderamente representativo del carácter del Hijo Eterno, así como la naturaleza en Urantia no revela verdaderamente la perfección e inmutabilidad del paraíso y la deidad. Pero independientemente de lo que pueda caracterizar la libre acción de un hombre o de un ángel, el dominio eterno del control universal de la gravedad sobre todas las realidades espirituales que tiene el Hijo sigue siendo absoluto. Si hay algún comentario o si no, continuamos con el numeral número 1. Ok, puede seguir, Jaime. Ok, primero, el circuito de la gravedad espíritu. Todo lo enseñado sobre la inmanencia de Dios, su omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, es igualmente cierto del Hijo en los dominios espirituales. La universal y pura gravedad del espíritu de toda la creación, este circuito exclusivamente espiritual, conduce directamente de vuelta a la persona de la segunda fuente del paraíso.
Él preside el control y el funcionamiento de ese dominio espiritual inequívoco y eterno de todos los verdaderos valores espirituales. De este modo, el Hijo Eterno ejerce absoluta soberanía espiritual. Él literalmente sostiene todas las realidades espirituales y todos los valores espiritualizados, por así decirlo, en la palma de su mano. El control de la gravedad espiritual es soberanía espiritual universal. Vamos recordando aquí el tema de las gravedades, ¿no? Dijimos que el Padre era, ¿qué? ¿Gravedad de qué? De personalidad. De personalidad. El Hijo, entonces dijimos que de espíritu, ¿sí? Ok. Este control gravitatorio de las cosas espirituales funciona independientemente del tiempo y el espacio. Por lo tanto, la energía espiritual no disminuye en la transmisión. La gravedad espiritual no sufre nunca retrasos temporales ni disminuciones de espacio. No decrece de acuerdo con el cuadrado de la distancia de su transmisión. No se retrasan los circuitos de poder espiritual pura por la masa de la creación material. Y esa trascendencia del tiempo y del espacio por las energías del espíritu puro es inherente a la absolutez del Hijo. No es debida a la interposición de las fuerzas antigravedad de la tercera fuente y centro. Las realidades del espíritu corresponden al poder de atracción del centro de gravedad espiritual en conformidad con su valor cualitativo, su grado actual de naturaleza espiritual. La sustancia espiritual, calidad, responde a la gravedad del espíritu como la energía organizada de la materia física. Cantidad responde a la gravedad física. Los valores espirituales y las fuerzas espirituales son reales. Desde el punto de vista de la personalidad, el espíritu es el alma de la creación, la materia es el cuerpo físico intangible. Las reacciones y fluctuaciones de la gravedad espiritual son siempre fieles al contenido de los valores espirituales, el estado espiritual cualitativo de un individuo o de un mundo. Este poder de atracción responde instantáneamente a los valores interespirituales e intraespirituales de cualquier situación universal o condición planetaria. Cada vez que una realidad espiritual actualiza en los universos, este cambio necesita del inmediato e instantáneo reajuste de la gravedad espiritual. Este nuevo espíritu es realmente una parte de la segunda fuente y centro. Y con tanta certidumbre como el hombre mortal se convierte en un ser espiritualizado, llegará al Hijo espiritual el centro y fuente de la gravedad espiritual. El poder de la atracción espiritual del Hijo es inherente en menor grado en muchas órdenes paradisíacas de filiación, porque sí existen dentro del circuito absoluto de gravedad del espíritu estos sistemas locales de atracción espiritual que funcionan en las unidades más bajas de la creación. Tales enfocamientos subabsolutos de la gravedad espiritual son parte de la divinidad de las personalidades creadoras del tiempo y del espacio y se correlacionan con el sobrecontrol experiencial emergente del Ser Supremo. La atracción de la gravedad espíritu y la respuesta a ello funcionan no solo en el universo como un todo, sino incluso entre individuos y grupos de individuos. Existe una cohesión espiritual entre las personalidades espirituales y espiritualizadas de cualquier mundo, raza, nación o grupo creyente de personas. Hay una atracción directa de naturaleza espiritual entre personas de mentalidad espiritual dotadas de gustos y anhelos semejantes. El término espíritus afines no es totalmente una figura retórica. Al igual que la gravedad material del paraíso y la gravedad espiritual del Hijo Eterno es absoluta, el pecado y la rebelión pueden interferir con el funcionamiento de los circuitos de los universos locales, pero nada puede suspender la gravedad espiritual del Hijo Eterno. La rebelión de Lucifer produjo muchos cambios en vuestro sistema de mundos habitados y en Urantia, pero no observamos que la cuarentena espiritual resultante en vuestro planeta haya afectado en lo más mínimo la presencia y función ni del espíritu omnisciente del Hijo Eterno, ni del circuito de gravedad espiritual asociado. Todas las reacciones del circuito de gravedad espiritual del gran universo son estables. Reconocemos todas las acciones y reacciones del espíritu omnipresente del Hijo Eterno y encontramos que son confiables. Según leyes bien conocidas, podemos medir y medimos la gravedad espiritual exactamente como lo intenta el hombre computar las funciones de la gravedad física finita. Hay una respuesta invariable del espíritu del Hijo a todas las cosas, seres y personas espirituales. Y esta respuesta siempre está de acuerdo con el grado de actualidad, en grado cualitativo de realidad y de todos esos valores espirituales.
Pero junto con esta función tan confiable y pronosticable de la presencia espiritual del Hijo Eterno, se encuentran fenómenos cuyas reacciones no son tan pronosticables. Estos fenómenos indican probablemente la acción coordinada del absoluto de la deidad en los dominios de las potenciales espirituales emergentes. Sabemos que la presencia espiritual del Hijo Eterno es la influencia de una personalidad majestuosa e infinita, pero difícilmente consideramos como personales las reacciones asociadas con las actuaciones conjeturadas del absoluto de la deidad. Contemplando desde el punto de vista de la personalidad y por personas, el Hijo Eterno y el absoluto de la deidad parecen relacionarse en la siguiente manera. El Hijo Eterno domina en el ámbito de los valores espirituales actuales, mientras que el absoluto de la deidad parece ocupar el vasto dominio de los valores espirituales potenciales. Todo el valor actual de naturaleza espiritual encuentra cabida en el control de la gravedad del Hijo Eterno, pero si es potencial, entonces aparentemente corresponde a la presencia del absoluto de deidad. El espíritu parece emerger de las potenciales del absoluto de deidad y el espíritu evolutivo encuentra correlación en la atracción experiencial e incompleta del supremo y el último. El espíritu termina por encontrar su destino final en la atracción absoluta de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Este parece ser el ciclo del espíritu experiencial, pero el espíritu existencial es inherente a la infinidad de la segunda fuente y centro. Ok, comentarios. No todos al tiempo. A ver, Marimet, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Entonces, la diferencia entre la gravedad de la personalidad y la gravedad del espíritu, básicamente, ¿cuál es? La gravedad de la personalidad proviene del Padre, es el circuito de la personalidad del Padre y pertenece a la gravedad de la personalidad, mientras que el Hijo controla la parte espiritual, real, no potencial. Entonces son circuitos independientes y aquí recordemos de nuevo las 4 gravedades, ¿sí? La gravedad material, que depende del paraíso, la gravedad de personalidad, que depende del Padre, la gravedad de espíritu, que depende del Hijo, y la gravedad de mente, que depende del Espíritu Infinito. Pero cuando dice espíritu se refiere al espíritu del Padre. A ver, no, cuando dice personalidad, se refiere al Espíritu del Padre. Cuando dice gravedad espiritual, se refiere al Espíritu, de la segunda fuente y centro, porque no está hablando del ajustador de pensamiento. Ya. Y es todo lo relacionado con lo espiritual. Todo lo relacionado con lo espiritual. Ok, ¿Ok? gracias. Ok. Octavio, Buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Podría decirse que en la práctica la oración y la adoración se transmite a través del circuito del espíritu? Y todo A lo ver. que tiene que ver con el ajustador de pensamiento sería a través del circuito de la personalidad. Correcto, podría llegar al Padre por el conducto, por el circuito de la personalidad, ¿sí? Es lo que Pero tiene que ver ojo, con porque el estaba hablando de ajustador. dos cosas. Estaba hablando de la oración y estaba hablando de la adoración. Es Cuando por lo hablamos de la espiritual, ¿no? oración, vamos al circuito del Hijo, Espiritual. pero del Hijo nuestro, de Miguel, ¿sí? Cuando estamos hablando de adoración, estamos yendo por el circuito de personalidad del Padre. Entonces, en la práctica, ¿cuál sería un ejemplo para nosotros un poquito aterrizarlo y sentirlo? ¿Cuál sería en la práctica el circuito de la gravedad espiritual a través del Hijo Eterno? A ¿Cuál ver, podría ser un ejemplo? ustedes se acuerdan que yo les decía que a nosotros nos cuesta trabajo entender, ¿sí?, cómo es el tema espiritual porque somos seres totalmente materiales, ¿sí? Nosotros tenemos realmente dentro de los atributos de un espíritu potencial en este momento, porque estamos desarrollando, son almas morontiales, que es lo que va a trascender. Nosotros vamos a empezar a entender ese tema del espíritu realmente cuando estemos al otro lado, va a sernos más fácil, cuando estemos en un estado morontial y vayamos avanzando. Entonces, en este momento, por eso hay tal confusión entre cuáles son los circuitos y cuál es, digamos, la confusión que existe entre el espíritu y el ajustador de pensamiento. Aquí estamos hablando de valores espirituales. Entonces, ahorita El ajustador.
perdón, entonces este ahorita es ajeno a nosotros. Ahorita No, no es todavía. ajeno. Lo que pasa es que el espíritu ahorita es potencial, ¿sí? Ok. Digamos que es un don que se nos está dando, pero que en este momento es potencial. Es más adelante. Correcto, lo vamos a ver con más claridad. Lo tenemos ya, pero lo vamos a ver con más claridad y lo vamos a comprender en la medida que avancemos. Gracias. A ver, René, aunque creo que Pablo iba a decir algo, Pablo había levantado la mano. A ver. Sí, no sé por qué Pablo se bajó. primero. Buenas noches a todos. No, quería comentar justo sobre la inquietud que presentó Mariné. A ver, todos los valores, e incluso los valores que nacen en nuestra alma, valores espirituales, son atraídos por el circuito de gravedad espiritual del Hijo Eterno. Pero en cuanto a nosotros como personas, el hecho de unificarnos, el hecho de querer ser mejores, ¿verdad? Como personalidades que somos, a manera individual cada uno de nosotros, eso es una atracción de la personalidad del Padre que nos atrae para ser como Él, perfectos como Él es. En esa dinámica, en ese proceso de responder a la atracción de la personalidad del Padre a través del circuito de gravedad de la personalidad, nosotros vamos desarrollando valores y esos valores entonces son asumidos por el centro espiritual que es el Hijo Eterno, que es el que atrae todos los valores espirituales. Era eso. Gracias. Gracias, Pablo. René. Bueno, sí, realmente esto parece un rompecabezas, pero es que también si el miembro de la comisión de enlace, él mismo dice, nosotros no comprendemos plenamente este plan eterno, pero el Hijo paradisíaco indudablemente lo entiende. Entonces, imagínate qué queda para nosotros. Eso es lo que no es fácil. Pues gracias Pablo, de verdad que fue muy esclarecedora tu participación, pero realmente hay no un vacío, sino de pronto nosotros no tenemos la capacidad intelectual de comprender cómo es esa telaraña ahí. Entonces, aceptamos eso porque es así, pues, es decir, si esa misma persona, esa mismo de la comisión de enlace lo dice, imagínate. A ver, René, sin embargo, yo no quisiera que cayéramos en dogmas. ¿Ustedes se acuerdan? No, ¿Qué es un claro. dogma? ¿Sí? Porque esto realmente no es un dogma. Nosotros nos mandan con unas características, con unos dones. Unos dones vienen del Padre, otros dones vienen del Hijo, otros dones vienen del Espíritu Infinito. Claro. ¿Sí? Y hay 4 circuitos de gravedad. Material que viene del paraíso, ¿sí? El circuito de personalidad que viene del Padre y el circuito espiritual que viene de la segunda fuente y centro, del Hijo. Pero también tenemos el circuito de mente que lo vamos a ver en los próximos documentos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es saber que son unos dones y que los vamos a ir desarrollando en la medida que buscamos la perfección y cada día se los irá calificando. O sea, yo quiero que no lo entendamos como un dogma. Decir, no, es que esto es así porque sí. No, no es así porque sí. Realmente aquí sí poco a poco podemos ir entendiendo y nos vamos a dar cuenta cómo estos seres de la Trinidad nos van jalando hacia ellos, ¿sí? A través de estos circuitos. ¿Ok? O sea, sí es al principio complejo, pero es un don que tenemos, no es un dogma. ¿Ok, Pepe? Okay. Gracias. Un pequeño comentario nomás con respecto a la gravedad espiritual y la gravedad de la personalidad del Padre, ¿no? La gravedad espiritual se va actualizando con valores, como hemos leído en el 714, intraespirituales e interespirituales. Intraespiritual se refiere a la gravedad espiritual que se actualiza ante la aparición de nuevos espíritus. Y la otra característica intraespiritual se refiere dentro de, o sea, la gravedad espiritual se actualiza con la creación de nuevos valores espirituales, ¿no? Pero a diferencia de la gravedad de la personalidad, la gravedad espiritual es medible y se va adaptando a medida que hay más espíritus, ¿no? Y la gravedad espiritual solo llega hasta el universo, hasta el gran universo donde hay espíritus. Más allá del gran universo ya no se extiende la gravedad espiritual. Y la gravedad de la personalidad no es medible. Esa es una gran diferencia también. No se puede medir ni se puede mensurar de alguna manera. Ok, Gracias. Orlando. Gracias, Pepe. Sí, gracias.
yo siempre he tenido en claro que estamos avanzando en un conocimiento que no teníamos antes. Y siempre me recuerdo algo que me enseñó mi abuelo y decía, nuestra mente es finita. No trate de meter cosas infinitas en su mente finita, trate de asimilarlas, pero no las va a entender de una vez. Va a hacer un proceso largo y como yo lo veo aquí, el proceso no va a terminar cuando nos vayamos, va a continuar en el mundo morontial. Entonces, no hay que desesperarse porque no entendemos. Es como cuando yo veo el tren caminando y me pongo a pensar, bueno, ¿y por qué el hierro de las ruedas o de las rodachinas se calienta y a cuánto? Yo no tengo por qué saber eso, yo voy en el tren, ¿verdad? Los que tienen que saber eso son los que lo diseñaron, no yo. Entonces, en nuestras mentes finitas tratamos de meter conceptos infinitos y es muy complicado porque no tenemos la capacidad de comprensión todavía. Entonces, yo sugeriría que más adelante vamos a empezar a asimilar algunas cosas de las que estamos hablando hoy. Entonces, sigamos adelante y no nos detengamos y nos enfrasquemos en posibles deducciones. Algunos tienen razón, otros tienen más conocimiento que yo. Pero el concepto es, si mi mente es finita, yo no puedo meter conceptos infinitos ahí y comprenderlos, porque no voy a poder. Gracias. Ok, gracias Orlando. Pablo. Sí, disculpa que vuelva a tomar la palabra, pero me parece relevante por algunas cosas. A ver, primero voy a poner un ejemplo. El espíritu, la mente y la materia son realidades. Son realidades. Y como hay centros de gravedad para esas realidades, entonces son atraídas de inmediato y son cuantificables, tal como estaba diciendo ahorita Pepe. ¿Sí? Cuando aparece un espíritu, es atraído inmediatamente por la gravedad central, por la fuente y centro espiritual, que es el Hijo Eterno. Así como cuando aparece una materialización en el espacio, es atraído inmediatamente por el paraíso. Pero ¿qué ocurre con la personalidad? Que la personalidad no responde a una realidad ni material, ni mental, ni espiritual. Está fuera de esas tres realidades. Es algo que pertenece y que dona el Padre Universal y solamente es cualificable, pero no cuantificable. Y por eso es que no se puede medir en ese sentido. Era eso lo que quería agregar. Gracias. Ok, gracias Pablo. Octavio. Octavio, ¿vas a decir algo? Conecta tu micrófono. Perdón, hermano, lo que pasa es que tengo una tablet y se bloquea y hay que volver a entrar y tarda un poquito más. Sí, mire, Okay. Estoy de acuerdo con lo que dicen los hermanos, pero también yo quisiera considerar dos cosas. Hay dos cosas que nos ayudan a nosotros y pienso que no nos podemos quedar nada más en eso, que estamos limitados. Una cosa es el espíritu del libro. Yo una vez escuché a un hermano no me recuerdo cómo se llama, pero me gustó mucho el término que le llama a él el espíritu del libro, que cada vez que leía el libro le permitía saber un poco más las cosas, como que se le revelaba. Y también contamos con el espíritu de la verdad. Y eso a nosotros de algún modo, en el transcurso del tiempo, ¿sí? Y poco a poco nos va revelando más cosas. Gracias. Correcto, Octavio. Realmente eso pertenece al espíritu de la verdad, que es lo que vamos nosotros interiorizando y discerniendo en la medida que avanzamos. Ok, vamos a continuar entonces. Entonces le cedo el micrófono a Paulita. Muy bien. Me avisan cuando se vea, por favor. Ya, Paulita. Gracias. Numeral 2. La administración del Hijo Eterno. En el paraíso, la presencia y actividad personal del Hijo original en el sentido espiritual es profunda y absoluta. Cuando salimos del paraíso hacia afuera, a través de Abona, y nos adentramos en los dominios de los 7 superuniversos, detectamos cada vez menos la actividad personal del Hijo Eterno. En los universos post-Abona, la personalidad del Hijo Eterno es personalizada en los hijos paradisiacos. A ver, como en esta esquemita, aquí podríamos pensar que este es el paraíso y aquí está el Hijo Eterno. Y aquí estarían los superuniversos.
Aquí pues todo es muy bonito porque es el paraíso y está el equilibrio y está la perfección, ¿no? Y ya cuando va saliendo, aquí estarían como los representantes del Hijo Eterno en sus diferentes áreas, ¿no? Es más o menos lo que aquí vamos a ir viendo en esta parte. Aquí nos quedamos. En los universos Potsabona, la presencia del Hijo Eterno es personalizada en los hijos paradisiacos, estos que están por acá. Condicionada por las realidades experienciales del Supremo y del Último, y condicionadas con el potencial limitado del espíritu del absoluto de deidad. En el universo central, la actividad personal del Hijo original se discierne en la exquisita armonía espiritual de la creación eterna. Abona es tan maravillosamente perfecto que la coordinación espiritual y los estados de energía de este universo modelo están en equilibrio perfecto y perpetuo. Sí, aquí nos está diciendo pues es que esta exquisita armonía espiritual es de la creación eterna y prácticamente es, si uno se lo imagina, es el paraíso. No hay otro lugar, ¿no? El de la perfección. En los superuniversos, el Hijo no está personalmente presente ni reside en ellos. En estas creaciones mantiene solo una representación superpersonal. Estas manifestaciones del espíritu del Hijo no son personales, no están en el círculo de la personalidad del Padre Universal. No conocemos ningún término mejor para designarlos que el de superpersonalidades, y son seres finitos, no son ni absonitos ni absolutos. La administración del Hijo Eterno en los superuniversos, siendo exclusivamente espiritual y superpersonal, no es discernible por parte de las criaturas con personalidad, o sea, nosotros. No obstante, el impulso espiritual omnipresente de la influencia personal del Hijo se encuentra en todas las fases de las actividades de todos los sectores de los dominios de los ancianos de los días. Y aquí nada más estamos poniendo un cuadrito para decir que los ancianos de los días son los gobernantes de los superuniversos y se encuentran de 3 en cada uno de dichos universos. Más adelante los vamos a estudiar más a fondo, pero para que ahorita sepan de quiénes estamos hablando. Luego aquí. En los universos locales, sin embargo, observamos que el Hijo Eterno está personalmente presente en las personas de los hijos paradisiacos. Y aquí igualmente, los hijos paradisiacos son de origen y naturaleza divina. Son los ministros divinos que se dedican a la tarea de ayudar a las criaturas del tiempo para que alcancen el objetivo espiritual de la eternidad. Son como los guías, los que nos van llevando y con los que vamos a tener primero contacto para ir ascendiendo. Aquí el Hijo Infinito funciona de manera espiritual y creadora en las personas del cuerpo majestuoso de los hijos creadores coordinados. Y bueno, eso es todo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Está sencillo, porque aquí lo que nos dice es poquito, pero si hay algo o alguna gente que quiera hacer una aportación, ¿no? Para que continuemos. Claudio. Claudio. A ver, Claudio. Hola, ¿qué tal? No, simplemente no me quedó exactamente claro el término hijos paradisíacos. Si está hablando de Emanuel o está hablando de Micael. Está hablando de Micael, los hijos paradisiacos. Ah, ok. Emanuel es otra personalidad diferente. No es de los hijos paradisíacos. Bueno, es
Ya lo vamos a ver más adelante para que no Sí, empiece yo a meter ruido. Pertenece a la familia Díaz. Sí, no, él no pertenece, trabaja con ellos. Ah, bueno. Gracias. De nada. A ver, José. Pepe. Emmanuel es el Unión de los Días, que está en el universo local como representante de la Trinidad junto a Miguel de Nevadón. Es su hermano. Sí, es su hermano mayor, por decir así. Y creo que cuando se refieren a los hijos paradisíacos, no solamente se refieren a los Migueles, podrían ser también los hijos magisteriales o los hijos... Sí, son los magisteriales, los abonales y los micaeles. Claro, no solamente los hijos creadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí en este numeral lo único que vale la pena destacar es que el Hijo Eterno está en el paraíso, ¿no? Y tiene su influencia en el universo central, no en los superuniversos, porque en los superuniversos están sus descendientes directos, que son los hijos creadores, ¿no? Y en general los hijos paradisíacos, pero los hijos creadores son hijos del Padre con el Hijo Eterno, ¿no? Directamente, esos son la parte de... Sí. Eso nada más, gracias. Gracias por la aportación, Pepe, muy buena. Y esclarecedora. Bueno, pues si ya no hay más, vamos. Continúa, Flor. Con Florecita. Gracias, Paulita, muy amable. Bueno, 3. La relación del Hijo Eterno con el individuo. En la ascensión del universo local, los mortales del tiempo consideran al Hijo Creador, o sea, el Micael, como el representante personal del Hijo Eterno. Pero cuando comienzan el régimen de capacitación de ascenso del superuniverso, los peregrinos del tiempo detectan cada vez más la excelsa presencia del espíritu inspirador del Hijo Eterno y pueden beneficiarse por la absorción de este ministerio de energización espiritual. En Abona, los ascendentes adquieren aún mayor conciencia de la amorosa aceptación del espíritu omnipresente del Hijo Eterno. Digo, original. En Abona lo dicen porque para llegar a Abona ya vamos a ser espíritus ya casi perfectos, entonces obviamente nuestra capacidad para detectar el espíritu del Hijo es mucho mayor, por eso lo dicen así. Ahora, en ninguna etapa de toda la ascensión del mortal, el espíritu del Hijo Eterno habita la mente ni el alma del peregrino del tiempo, pero su acción benéfica está siempre cercana y siempre atenta al bienestar y seguridad espirituales de los hijos del tiempo en avance. O sea, todo el tiempo nos rodea, todo el tiempo está presente. La atracción de la gravedad espiritual del Hijo Eterno constituye el secreto inherente de la ascensión al paraíso de las almas humanas supervivientes. La atracción infalible de la gravedad espiritual del Hijo Eterno mantiene todos los valores genuinos del espíritu y todos los individuos sinceramente espiritualizados. La mente mortal, por ejemplo, inicia su carrera como mecanismo material y finalmente ingresa al cuerpo de finalistas como existencia espiritual casi perfeccionada, estando cada vez menos sujeta a la gravedad material y correspondientemente cada vez más sensible a la atracción hacia adentro de la gravedad espiritual durante esta experiencia. El circuito de la gravedad espiritual literalmente arrastra el alma del hombre hacia el paraíso, o sea, es la que jala al hombre, nos jala a nosotros hacia el paraíso, es una fuerza que nos atrae. El circuito de gravedad espiritual es el canal básico para transmitir las oraciones sinceras, y aquí los reveladores nos empiezan a hablar de algo que ustedes han preguntado sobre la oración y cómo se llega. Entonces vamos a poner atención en esto. Dice, el circuito de gravedad espiritual es el canal básico para transmitir las oraciones sinceras del corazón humano creyente, desde el nivel de la conciencia humana hasta la verdadera conciencia de la deidad. Entonces dicen, todo lo que representa verdadero valor espiritual en vuestras peticiones será aprendido por el circuito universal de la gravedad espiritual y pasará inmediata y simultáneamente a todas las personalidades divinas competentes, y cada una de ellas se ocupará de ello
de aquello que pertenece a su especialidad personal. Imagínense como una oficina del departamento donde llega toda la correspondencia a un lugar y de ese departamento empiezan a repartir todo hacia los lugares correspondientes. Es lo mismo. Todas son captadas, pero ahí van hacia las personalidades divinas competentes. Por lo tanto, en vuestra experiencia religiosa práctica es inmaterial si al dirigir vuestras súplicas visualizáis al Hijo Creador de vuestro universo local o al Hijo Eterno en el centro de todas las cosas. Y aquí nos ponen un ejemplo interesante que de algún modo nos da una idea de cómo funciona. Dice, la operación discriminadora del circuito de gravedad espiritual podría compararse tal vez a las funciones de los circuitos del sistema nervioso del cuerpo humano material. Las sensaciones viajan hacia adentro por las sendas neurales. Algunas se detienen y responden a los centros automáticos espinales inferiores. Otras siguen hasta los centros menos automáticos, pero condicionados por el hábito del cerebro inferior. Mientras que los mensajes más importantes y vitales atraviesan velozmente estos centros subordinados y se registran inmediatamente en los niveles más altos de la conciencia humana. Este ejemplo nos puede servir para ubicar más o menos cómo. Y nos aclaran, pero cuánto más perfecta es la magnífica técnica del mundo espiritual. Si algo que se origina en vuestra conciencia tiene un valor espiritual supremo, una vez que lo hayáis expresado, ningún poder en el universo podrá impedir su veloz llegada directa a la personalidad del espíritu absoluto de toda la creación. Es muy hermoso eso. Y ahora, por el contrario, si vuestras súplicas son puramente materiales o totalmente egocéntricas, como que ganarse la lotería o que gane el partido o su equipo favorito, no hay mucha lógica en ello, pero bueno, si es así, no existe ningún plan por el cual tales oraciones indignas puedan encontrar cabida en el circuito espiritual del Hijo Eterno. El contenido de cada petición que no sea dictada por el Espíritu no puede encontrar lugar en el circuito espiritual universal. Esas peticiones puramente egoístas y materiales perecen, no ascienden a los circuitos de los verdaderos valores espirituales. Tales palabras son como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y miren qué lindo esto. Es el pensamiento motivante, el contenido espiritual, lo que valida la súplica del mortal. Las palabras carecen de valor. Dejo de compartir por si hay alguna inquietud, que yo creo que queda bastante claro, pero por si acaso. Y como creo que estuvo muy claro, entonces sigue Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. Continuamos entonces con el numeral 4. Los planes de perfección divina. El Hijo Eterno está en enlace sempiterno con el Padre en la prosecución triunfal del plan divino de progreso, el plan universal para la creación, evolución, ascensión y perfección de las criaturas volitivas. Y en fidelidad divina, el Hijo es el Eterno igual al Padre. El Padre y su Hijo son como uno en la formulación y prosecución de este gigantesco plan de logro para elevar los seres materiales del tiempo a la perfección de la eternidad. Este proyecto para la elevación espiritual de las almas ascendentes del espacio es una creación conjunta del Padre y del Hijo, quienes con la cooperación del Espíritu Infinito están empeñados en la ejecución asociativa de su propósito divino. Este plan divino de logro de la perfección comprende 3 empresas únicas, aunque maravillosamente correlacionadas de aventura universal. Primero, el plan de logro progresivo. Este es el plan de ascensión evolutiva proyectado por el Padre Universal, un programa aceptado sin reservas por el Hijo Eterno cuando combino con el propósito del Padre. Hagamos a las criaturas mortales a nuestra propia imagen. Esta disposición para el mejoramiento de las criaturas del tiempo incluye la dávida del Padre
de los ajustadores del pensamiento y el otorgamiento de las prerrogativas de la personalidad a las criaturas materiales. Ese es el plan de logro progresivo. Segundo, el plan del autootorgamiento. El plan universal subsiguiente es la gran empresa del Hijo Eterno y sus hijos coordinados de revelar al Padre. Esta es la propuesta del Hijo Eterno y consiste en su otorgamiento de los hijos de Dios a las creaciones evolutivas. Allí se personalizan y actualizan para encarnar y hacer real el amor del Padre y la misericordia del Hijo para con las criaturas de todos los universos. Inherente al plan de autootorgamiento y como rasgo provisional de esta administración de amor, los hijos paradisíacos actúan como rehabilitadores de aquello que la voluntad desviada de las criaturas ha puesto en peligro espiritual. En cualquier momento o lugar donde ocurra un retraso en el funcionamiento del plan del logro, si una rebelión, por ejemplo, afecta o complica a esta empresa, entonces las disposiciones de emergencia del plan de autootorgamiento entran en vigor inmediatamente. Los hijos paradisíacos se han comprometido a actuar como rescatadores. Están listos para penetrar en los dominios mismos de la rebelión y restaurar el estado espiritual de las esferas. Y este servicio heroico fue el que realizó en Urantia un hijo creador coordinado en relación con su carrera de autootorgamiento experiencial para adquirir la soberanía. Tercero, el plan del ministerio de la misericordia. Una vez que fueron formulados y proclamados el plan de logro y el plan de autootorgamiento, el Espíritu Infinito, solo y de sí mismo, proyectó y puso en marcha la empresa extraordinaria y universal del Ministerio de la Misericordia. Este es el servicio tan esencial para la operación práctica y eficaz, tanto de las empresas o de los planes de logro como el del autootorgamiento. Y todas las personalidades espirituales de la tercera fuente y centro comparten el espíritu del Ministerio de la Misericordia, que es tanto parte de la naturaleza de la tercera persona de la deidad. El Espíritu Infinito funciona verdadera y literalmente como el ejecutivo asociado del Padre y el Hijo, no solo en la creación, sino también en la administración. El Hijo Eterno es el fideicomisario personal, el custodio divino del plan universal del Padre para la ascensión de las criaturas. Habiendo promulgado el mandato universal, sed perfectos, así como yo soy perfecto, el Padre confió la ejecución de esta formidable empresa al Hijo Eterno. Y el Hijo Eterno comparte la realización de esta empresa excelsa con su coordinado divino, el Espíritu Infinito. Así pues, las deidades cooperan efectivamente en la obra de creación, control, evolución, revelación y ministración. Y si es necesario, restauración y rehabilitación. Entonces aquí he preparado como esta pequeña infografía en donde están resumidos los tres planes, ¿no? No está completo la información que está en el texto porque no cabría. Es un pequeño resumen de los tres planes. Puedo ponerlo aquí un poco más pequeño para que se vea en una sola imagen. Para que entonces después, como asignación, lo lean. Si hay alguna inquietud o pregunta, comentario, algo para ampliar. Bien, pues entonces continúa Paula, si no estoy mal. Sí. Flor. No, yo. ¿Es Flor? Ok, está bien. Creo que sí. Espérate, Maite tenía una inquietud, está levantando la mano. Déjame dejar de compartir. Sí, adelante, Maite y Octavio. Uy, Maite y Octavio. Ver, hola, Maite. buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta, quizás sea muy tonta, pero es una gran curiosidad. Y yo lo que veo en este libro, que hay una enorme jerarquía, casi impensable, en el universo, en los 7 multiuniversos, de todo esto que nosotros hablamos de muchos, los hijos paradisíacos.
Son dos las preguntas que quiero hacer. ¿Nosotros fuimos creados primero como materia y después fuimos espiritualizados, o fue al revés el proceso? Y la otra pregunta es esta: todas esta enorme jerarquía que hay, ¿pasó por la materia? ¿Pasó a ser experiencias humanas, personales, en planetas como Urantia? ¿Cómo es este proceso? Porque parecería que en algún momento todos, al encontrarnos con el Padre, vamos a desaparecer en el Padre. Digo, de alguna manera, todo se va a unificar, porque hablamos siempre como de grandes jerarquías, ¿no? Que nos ayudan a nosotros, a los seres evolutivos, a los que nos llaman mortales, pero en realidad no somos tan mortales, porque hay algo en nosotros que se nos dio como eterno, y que será parte nuestra conservarlo o no. Eso también lo entendí. Pero lo que no entiendo es si esta jerarquía también en algún momento pasó por la jerarquía evolutiva que somos nosotros. Disculpen si la pregunta es tonta o no sé, o no logro entender el panorama, pero quiero saber quién soy o quiénes somos en realidad, ¿no? En definitiva. Nosotros, los mortales. Jaime, por favor. Listo, Carlitos. A ver, Maite. Hay seres que fueron, a ver, primero que todo, entendamos algo. Cuando nosotros llegamos a esta primera parte del libro, que recién estamos iniciando, que estamos en el documento 7 de 196, entonces ya te podrás imaginar lo que nos viene en conocimiento por delante. Pero sí te quiero contar algo. La primera parte del libro es aclarar quién es la Trinidad, cuáles son esas tres personas, qué hace cada uno, y después cómo es la estructura cosmológica, ¿sí? Casualmente, donde se nos brinda el conocimiento de lo que es la creación, ese universo maestro, que es una cosa impresionantemente grande. Si hay una cosa impresionantemente grande, pues es apenas lógico que haya una administración impresionantemente grande, que vamos a ir estudiando poco a poco, cómo es la estructura administrativa, ¿sí? Digamos, celestial de todas esas creaciones de la Trinidad. En la medida que vayamos avanzando, vamos a ir descubriendo que hay seres que fueron creados perfectos y hay seres evolutivos como nosotros. En ese proceso de seres evolutivos, hablábamos en la clase pasada que vamos a pasar, perdón, por tres estados: el estado mortal, ¿sí? El estado morontial y el estado espiritual, en ese proceso de ir llegando hacia el Padre. Pero no es exactamente que un día seamos parte del Padre. Si bien es cierto que se nos invita, se nos da un mandamiento de que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros tenemos una carrera muy larga de aquí a la presencia del Padre, ¿sí? Que vamos a ir logrando, como tú bien lo anotas, de acuerdo a nuestro libre albedrío, de acuerdo a esa voluntad de crecimiento, a esa voluntad de hacer la voluntad del Padre, ¿sí? De aquí para arriba. Entonces, un proceso que es largo, Maite, pero vamos a encontrar que no todos los seres son evolutivos. Hay seres que fueron creados perfectos dentro de esa estructura y dentro de esa jerarquía administrativa. Lo único que es relevante en este momento es que hay un plan que es perfecto y que hay una cantidad de huestes celestiales que nos van a llevar de la mano en ese proceso para llegar hasta la presencia del Padre. Eso es lo que, para que estemos tranquilos. Y démosle tiempo al tiempo, que como te digo, vamos en el documento 7 y son 196 de información. Entonces ya te podrás imaginar todo lo que tenemos que aprender de aquí para arriba. No sé si soy claro. Sí, sí, fuiste clarísimo. Pero digo, yo sigo con la duda si nosotros, como seres evolutivos, fuimos creados de alguna manera espirituales y en algún momento caímos en la oscuridad o en esta evolución que tenemos que ganarnos, o fue al revés, o fuimos creados como seres materiales que después se nos dotó de esa parte espiritual eterna a la cual nosotros ahora debemos responder. No sé si queda clara la pregunta que yo quiero hacer. Sí, para mí es muy clara. A ver, nosotros fuimos creados como seres mortales, materiales, evolutivos, ¿sí? Y de acuerdo a nuestro albedrío, vamos a crecer de aquí para arriba. ¿Ok? No es que éramos seres espirituales que caímos, somos ángeles caídos, no. Somos seres mortales y estamos de aquí en un proceso de ascensión a nuestro Padre en el paraíso. ¿Ok? O sea, fuimos creados como seres materiales. Sí, como seres mortales, materiales, sí.
sin espíritu. No, 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 con ese potencial espiritual, ¿sí? Pero Siempre lo somos seres tuvimos, el mortales potencial. materiales. Ahí está, eso es lo que yo quiero saber. El potencial espiritual existió desde el comienzo de nuestro ser como ser material, evolutivo. Siempre estuvieron Claro, juntos. es que fíjate que hemos estado trabajando todo el tiempo en que somos seres mortales que tenemos una serie de elementos, ¿sí? Dentro de nuestra identidad, que decíamos que el Padre nos dio la personalidad, que el Hijo nos dio el Espíritu, que el Espíritu Infinito nos dio la mente, después que el Padre vuelve y nos da el ajustador de pensamiento, que coloca en esa mente, ¿sí? Y después nosotros desarrollamos un alma morontial dentro de esa identidad eterna, que esa alma es una grabadora de valores eternos, y que todo eso viene empaquetado en un mecanismo electroquímico que llamamos cuerpo físico, cuerpo material, que cuando morimos lo que muere es el cuerpo, el forro, las características, los elementos eternos permanecen. Bien, bien, muchas gracias. Ok, no señora, con mucho gusto. Octavio. Sí, hermano, yo nada más quiero comentar lo siguiente. Cuando yo leí esto de los planes de perfección divina, para mí se me abrió un panorama, como usted no puede imaginar, porque si de alguna manera alguien te pregunta, ¿qué te enseña el libro de Urantia? O ¿para qué es el libro de Urantia? ¿O qué es la revelación del libro de Urantia? Se puede resumir en estos tres planes, hermano. Eso es una forma, para mí, muy excelente de tener la oportunidad de contestarles para qué sirve el libro de Urantia. Yo por eso lo quiero destacar, porque cuando yo lo leí por primera vez, créame que dije, wow, ¿por qué no lo conocí desde que yo era niño? Hubiera cambiado la vida totalmente. Gracias. Gracias, Octavio. Así es. Pablito. Gracias, Jaime. Comentar sobre algo que dijo Maite. Voy a empezar por la primera parte que ella planteó, que era si nosotros en algún momento nos sumergimos en el Padre y como que dejamos de ser nosotros, ¿no? Y voy a leer un pedacito de la cita del documento 117, sección 5, párrafo 2. Cuando la criatura se somete a la voluntad del Creador, no sumerge ni cede su personalidad. Los participantes individuales con personalidad en la actualización del Dios finito no pierden su yo volitivo por funcionar así. Más bien estas personalidades se aumentan progresivamente por su participación en esta aventura a la deidad. Mediante dicha unión con la divinidad, el hombre exalta, enriquece, espiritualiza y unifica su evolución hasta el umbral mismo de la supremacía. Hasta ahí la cita. Entonces agrego mi comentario de que nosotros siempre seguimos siendo individuos, personalidades únicas. A medida que vamos ascendiendo, incluso cuando lleguemos ante la presencia del Padre, nosotros iremos perfeccionándonos, pero seguiremos siendo nosotros independientes, ¿sí? Ese por ese lado. En tu pregunta sobre si somos seres materiales, a ver, nosotros nacemos de la realidad material, ¿sí? Y es el espíritu quien le da vida a esa materia. Y por eso hace ratito cuando estaba Carlos hablando de los tres planes, vemos entonces cómo nosotros, cuando nacemos en el planeta, primero somos potencialmente espirituales, potencialmente, porque luego viene la llegada del ajustador del pensamiento, pero por supuesto necesitamos, para nosotros pasar de una realidad material a una realidad espiritual, interviene un factor, una realidad distinta, una realidad intermedia, que es la realidad morontial. Pero esa realidad morontial se llega y se puede crecer en esa realidad morontial a través de la mente. La mente es la que coordina, correlaciona y sirve de puente entre la materia y el espíritu y va formando una realidad nueva, que es nuestra alma, que es potencialmente espíritu, ¿sí? Entonces nacemos como materia aquí en el planeta y lo que nos salva, digamos así, de la causación de que somos materia y moriríamos aquí, lo que nos permite trascender la materia es la presencia del espíritu en todos y en cada uno de nosotros, que cuando llega, crea el alma y a través de la mente, nuestras decisiones de ser mejores, vamos creciendo y nos hacemos potencialmente ciudadanos cósmicos. Era eso lo que quería comentarte. Gracias. Okay. Gracias, Pablito. Octavio. Octavio, con el micrófono conectado, te oyes mejor. Octavio, conecta tu micrófono. Hola a todos. Perdón. Tal vez pudiera ayudar un poco si lo manejamos de esta manera. En una parte del libro dice que hay seres ascendentes que somos nosotros, que venimos de un proceso evolutivo. Empezamos como seres animales, materiales,
vamos progresando, llega un momento en que tenemos la oportunidad de espiritualizarnos y posteriormente vamos creciendo hasta llegar a la etapa morontial, después a la etapa espiritual y después al último, la etapa finalista. Eso somos nosotros que venimos de menos a más a través de un proceso evolutivo, pero llega un momento dado en que se junta lo material con lo espiritual. Y hay los otros seres que les llamo seres mayores, que son descendentes, que son seres superiores en cuanto a espiritualidad, pero que en un momento dado unos subimos y otros bajan para ayudarnos y para poder aplicar estos planes que tiene el Señor para nosotros. Gracias. Ok, entonces ahora sí continúa, Flor. ¿Yo puedo decir algo? Hola, ¿cómo están? ¿Sí? Adelante. A ver. Ok. 5. El espíritu de auto-otorgamiento. El Hijo Eterno se unió sin reservas al Padre Universal en la transmisión de ese extraordinario precepto para toda la creación: sed perfectos así como vuestro Padre en Abona es perfecto. Y desde entonces, esa invitación mandato ha motivado todos los planes de supervivencia y los proyectos de auto-otorgamiento del Hijo Eterno y de su vasta familia de hijos coordinados y asociados. Y en estos auto-otorgamientos, los hijos de Dios han llegado a ser el camino, la verdad y la vida para todas las criaturas evolutivas. El Hijo Eterno no puede entrar en contacto directo con los seres humanos como lo hace el Padre a través del don de los ajustadores del pensamiento prepersonales, pero el Hijo Eterno se va acercando a las personalidades creadas mediante una serie de peldaños descendentes de filiación divina hasta llegar ante la presencia del hombre y a veces como el hombre mismo. Como hombre, él mismo. Este es el caso de nuestro Jesús de Nazaret, un hijo Micael. La naturaleza puramente personal del Hijo Eterno es incapaz de fragmentación. El Hijo Eterno ministra como una influencia espiritual o como una persona, nunca de otro modo. Es imposible para el Hijo hacerse parte de la experiencia de la criatura en el sentido en que el Padre ajustador participa en ella, pero el Hijo Eterno, mediante la técnica del auto-otorgamiento, compensa esta limitación. Lo que la experiencia de las entidades fragmentadas significa para el Padre Universal, las experiencias de encarnación de los hijos paradisíacos significan para el Hijo Eterno. El Hijo Eterno no viene al hombre mortal como la voluntad divina, el ajustador del pensamiento que mora en la mente humana. En cambio, el Hijo Eterno vino al hombre mortal de Urantia como la personalidad divina de su hijo Micael de Nevadón, se encarnó en la naturaleza humana de Jesús de Nazaret. Para compartir la experiencia de las personalidades creadas, los hijos de Dios paradisíacos deben asumir la naturaleza misma de tales criaturas y encarnar sus personalidades divinas en las criaturas mismas. La encarnación, el secreto de Sonarington, es una esfera que rodea el paraíso. Es la técnica del Hijo para liberarse de las cadenas globales del absolutismo de la personalidad. Hace muchísimo tiempo que el Hijo Eterno se otorgó en cada uno de los circuitos de la creación central en pos del esclarecimiento y avance de todos los habitantes y peregrinos de Abona, incluyendo los peregrinos ascendentes del tiempo. Abona es el denominado universo central y Abona es todo lo que es el paraíso con los circuitos, 3 circuitos de 7 esferas cada uno. Uno de ellos es Sonarington, el que acaban de mencionar, que están inmediatamente después del paraíso, y los 1.000 millones de mundos que rodean, eso es lo que es el universo central, denominado Abona. Entonces, el Hijo Eterno se auto-otorgó ahí. Y continuamos, dicen, no actuó en ninguna de esas 7 entregas, ni como ascendente, ni como habitante de Abona, sino que existía como él mismo. Su experiencia fue única, no fue con un ser humano ni como tal o como otro peregrino, sino en alguna forma asociativa en el sentido superpersonal. Tampoco pasó a través de la zona de reposo que media entre el circuito interior de Abona y los bordes del paraíso. No es posible para él, un ser absoluto, suspender la conciencia de la personalidad porque en él concurren todas las líneas de la gravedad espiritual.
Durante las épocas de estos auto-otorgamientos no disminuyó la luminosidad espiritual en su nicho en el paraíso central, ni tampoco flaqueó el control del Hijo de la gravedad espiritual universal. Los auto-otorgamientos del Hijo Eterno en Abona no caben en el ámbito de la imaginación humana, fueron trascendentales. Él contribuyó entonces y posteriormente a la experiencia de todo Abona, pero no sabemos si enriqueció la supuesta capacidad experiencial de su propia naturaleza existencial. Esto caería dentro del misterio del auto-otorgamiento de los hijos paradisíacos. Y nos dicen los reveladores, creemos, sin embargo, que todo lo que el Hijo adquirió en estas misiones de auto-otorgamiento lo ha retenido desde siempre y para siempre, si bien no sabemos lo que es. Aunque nos resulte difícil comprender los auto-otorgamientos de la segunda persona de la deidad, comprendemos bien el auto-otorgamiento en Abona de un hijo del Hijo Eterno que literalmente atravesó los circuitos del universo central y realmente compartió las experiencias que constituyen la preparación del ser ascendente para alcanzar la deidad. Este fue el Hijo Micael original, un hijo creador primogénito, quien pasó a través de las experiencias de vida de los peregrinos ascendentes de circuito en circuito, atravesando personalmente con ellos una etapa de cada círculo en los tiempos de Gran Fanda, el primero de todos los mortales en llegar a Abona. Asumo que ha de haber sido el primer superuniverso. Aparte de cualquier otra cosa que revelara este Micael original, él hizo real el auto-otorgamiento trascendente del Hijo Materno original a las criaturas de Abona, tan real que por siempre cada peregrino del tiempo que se esfuerza en la aventura de pasar los circuitos de Abona se siente alentado y fortalecido por el conocimiento certero de que el Hijo Eterno de Dios abdicó 7 veces el poder y la gloria del paraíso para participar en las experiencias de los peregrinos del tiempo y el espacio, en los 7 circuitos de logro progresivo de Abona. El Hijo Eterno es la inspiración ejemplar para todos los hijos de Dios en sus ministraciones de auto-otorgamiento a través de los universos del tiempo y del espacio. Los hijos creadores coordinados y los hijos magisteriales asociados, junto con otras órdenes no reveladas de filiación, comparten esta maravillosa voluntad de otorgarse a las variadas órdenes de vida de las criaturas y como criaturas ellas mismas. Por lo tanto, en espíritu y debido al parentesco de naturaleza, así como al hecho de origen, se hace verdad que en los auto-otorgamientos de cada hijo de Dios en los mundos del espacio, a través de ellos y por ellos, el Hijo Eterno se ha entregado a sí mismo a las criaturas volitivas inteligentes de los universos. En espíritu y naturaleza, sino en todos sus atributos, cada hijo paradisíaco es un retrato divinamente perfecto del hijo original. Es literalmente cierto que quien haya visto a un hijo paradisíaco ha visto al Hijo de Dios. Dejo de compartir, sí. Asumo que eras Sebastián. ¿Te pareció de tu voz? Que tiene la mano levantada. Bueno, ok. ¿Preguntas? Sí, hola. Oh, adelante. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola Jaime, hola a todos. No, yo no quería preguntar, quería intervenir en la intervención anterior de la hermana que estaba planteando las consultas, pero ya le respondieron, pero para agregar, solamente como yo soy más viejo en esto, aunque soy joven, mis consejos son que traten de desaprender todo lo que aprendieron en su entorno familiar, que por eso este libro también le llega a las personas que son ateas, porque no necesita uno una carga detrás de conocimientos. Obviamente, de alguna forma, a meter todo dentro de una juguera. Se está cortando el internet. Poder sacar una propia conclusión. Está malísimo tu internet, Sebastián. Sí, creo que no se entiende bien. Dentro de lo que un libro durante al final te va a cambiar todo eso.
No Ok, se hermano. entiende bien. Gracias y Ok, continuemos, gracias. Flor, porque Sebastián, está pésimo tu internet y se corta. Ok, entonces nada más déjame decirle, Maite, tu vida aquí, tu vida, toda tu vida, todo lo que tú eres, inició cuando tu papá y tu mamá, en una noche de amor, te concibieron. Ahí inició todo. Todo lo de atrás no hay. Ahí inició todo para adelante, para enfrente. Y es maravilloso. Pepe. Gracias, Jaime. Yo creo que vale la pena profundizar un poquito más en la pregunta de Maite, porque yo me he encontrado con muchas personas que creen, están convencidos, inclusive se apoyan en ciertas partes del libro de Durantia, que dicen que primero hemos sido espíritus y después hemos nacido, o podríamos decir, nos hemos encarnado, ¿no? En la materia y bueno, aquí estamos. Pero en eso se basa la famosa o la llamada ley del contrato, ¿no? Que uno antes de nacer decide qué clase de vida quiere tener y después viene y la cumple, ¿no? Por supuesto, esto no lo dice expresamente el libro de Durantia. Sin embargo, hay una parte del libro de Durantia que habla de los seres perfectos de Abona que desean tener una experiencia mortal y como que piden permiso y pueden venir y hacer, digamos, una especie de misión, ¿no? De encarnación, ¿no? No tengo mucha información al respecto, pero me da la impresión haber leído algo relativo a eso. Lo que sí podríamos decir es que si bien no somos espíritus, nacemos de la materia como seres materiales evolutivos, sí tenemos presencia espiritual dentro de nosotros, ¿no? Tenemos, digamos, una triple presencia. Tenemos nuestro ajustador que ha engendrado el alma, y el alma es la que va a sobrevivir después de la muerte y va a evolucionar primero en la morontia y después en espíritus de diferente grado de evolutivo o de perfeccionamiento, ¿no? Hasta llegar a las puertas del paraíso. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Pepe. Y sigue entonces, si no hay más preguntas, sigue Jaime. Sí, Jaime. Carlitos, sigo yo. Ok. Sexto, los hijos de Dios paradisíacos. El hecho de que no se tenga conocimiento de los múltiples hijos de Dios es fuente de gran confusión en Urantia y persiste esta ignorancia a pesar de declaraciones tales como el acta de un cónclave de estas divinas personalidades, cuando los hijos de Dios proclamaron el regocijo y todas las estrellas matutinas cantaron en coro. Cada milenio de tiempo normal del sector, las varias órdenes de los hijos divinos se congregan para sus cónclaves periódicos. El Hijo Eterno es la fuente personal de los adorables atributos de misericordia y servicio que tan abundantemente caracterizan a todas las órdenes descendentes de los hijos de Dios según funcionan a través de toda la creación. El Hijo Eterno transmite indefectiblemente toda la naturaleza divina, sino toda la infinidad de atributos a los hijos paradisíacos que salen de la isla eterna para revelar su carácter divino al universo de los universos. El Hijo original y eterno es el primer vástago, persona, del primer pensamiento completo e infinito del Padre Universal. Cada vez que el Padre Universal y el Hijo Eterno proyectan conjuntamente un pensamiento personal nuevo, original, idéntico, único y absoluto, en ese mismo instante esa idea creadora se personaliza perfecta y finalmente en el ser y personalidad de un nuevo Hijo y original Hijo Creador. Ojo, un Hijo Creador. En naturaleza espiritual, sabiduría divina y poder creador coordinado, estos hijos creadores son potencialmente iguales a Dios Padre y Dios el Hijo.
Aquí tenemos un esquemita, ¿sí? Que dice que el Padre universal e Hijo eterno tienen un pensamiento, personalidad nuevo, original, idéntico, único y absoluto. Y aquí sí quiero hacer énfasis en algo. A nosotros nos habían enseñado, nos hablaban mucho del famoso Hijo unigénito. Pero yo quiero traer a colación lo siguiente: hijos unigénitos somos todos, porque no hay una copia nuestra en todo el universo maestro. De la misma forma, los hijos creadores son el resultado de ese diseño único y exclusivo que tienen el Padre Universal y el Hijo Eterno, ¿sí? Entonces se personaliza un nuevo y original Hijo Creador. Cada vez que ellos dos tienen un pensamiento único, se personaliza un nuevo y original Hijo Creador. Entonces dice, los hijos creadores salen del paraíso a los universos del tiempo y con la cooperación de las agencias controladoras y creadoras de la tercera fuente y centro, que es el Espíritu Infinito, completan la organización de los universos locales en evolución progresiva. Estos hijos no se ocupan ni se preocupan de los controles centrales y universales de la materia, la mente y el espíritu. De aquí que estén limitados en sus actos creadores por la preexistencia, la prioridad y la primacía de la primera fuente y centro y sus coordinadores absolutos. Estos hijos pueden solamente administrar lo que ellos traen a la existencia. La administración absoluta es inherente en la prioridad de la existencia y es inseparable de la eternidad de la presencia. El Padre permanece primordial en los universos. Así como los hijos creadores son personalizados por el Padre y el Hijo, los hijos magisteriales son personalizados por el Hijo y el Espíritu. Estos son los hijos que en las experiencias de encarnación en la criatura ganan el derecho a servir como jueces de la supervivencia en las creaciones del tiempo y el espacio. El Padre, el Hijo y el Espíritu también se unen para personalizar a los versátiles hijos instructores trinitarios que recorren el gran universo como maestros excelsos de todas las personalidades, tanto humanas como divinas. Y hay muchas otras órdenes de filiación paradisíaca que no han sido presentadas a la atención de los mortales vigilantes. Entonces aquí tenemos un cuadrito con los hijos de Dios paradisíacos, nombre, hijos creadores, orden, Micaeles, origen. Ustedes se acuerdan que yo les había hablado del origen de los seres. Entonces aquí tenemos si es origen singular, origen dual, origen triuno. Entonces aquí tenemos hijos creadores, Micaeles, que son de origen en el Padre Universal y el Hijo Eterno, o sea, son de origen dual, tienen papá y mamá. ¿Sí? Los hijos magisteriales, que se denominan también abonales, que son los hijos que van a operar como jueces, pero llaman hijos magisteriales, que son de origen dual también, pero se originan en el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Y después tenemos los hijos instructores trinitarios, dainales, que son maestros perfectos, que se originan en los tres, son de origen triuno. Se originan en el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Entre el hijo maternal original y las huestes de hijos paradisíacos dispersas por toda la creación, hay un canal de comunicación directo y exclusivo, un canal cuya función es inherente a la calidad del parentesco espiritual que los une con vínculos de asociación espiritual casi absoluta. Este circuito interfilial es totalmente diferente del circuito universal de la gravedad espiritual, que también se centra en la persona de la segunda fuente y centro. Todos los hijos de Dios que se originan en las personas de las deidades paradisíacas están en comunicación constante y directa con el Hijo materno eterno, con el Hijo maternal eterno. Tal comunicación es instantánea e independiente del tiempo, aunque algunas veces está condicionada por el espacio. El Hijo eterno no solo tiene en todo momento un conocimiento perfecto en lo que respecta a la condición, los pensamientos y las múltiples actividades de todas las órdenes de filiación paradisíaca, sino que también tiene perfección de conocimiento en todo momento respecto de todas las cosas de valor espiritual que existen en los corazones de todas las criaturas en la creación primaria y central de la eternidad y en las creaciones secundarias del tiempo de los hijos creadores coordinados. Inquietudes. Hola, tan claro estamos hablando que nadie tiene preguntas. Buenísimo. Entonces, adelante, Paulita. Gracias, Jaime. ¿Me avisan, por favor, cuando se vea? Ya. Bueno. 7. La revelación suprema del Padre.
El Hijo Eterno es una revelación completa, exclusiva, universal y final del Espíritu y la personalidad del Padre Universal. Todo conocimiento y toda formación acerca del Padre debe provenir del Hijo Eterno y de sus hijos paradisíacos. El Hijo Eterno procede de la eternidad y es totalmente y sin cualificación espiritual uno con el Padre. En personalidad divina, ellos son coordinados. En naturaleza espiritual son iguales. En divinidad son idénticos. El carácter de Dios no se puede mejorar intrínsecamente de modo alguno en la persona del Hijo, porque el Padre Divino es infinitamente perfecto, pero ese carácter y esa personalidad se amplía librándose de lo no personal y lo no espiritual para su revelación a los seres criatura. La primera fuente y centro es mucho más que una personalidad, pero todas las cualidades espirituales de la personalidad paterna de la primera fuente y centro están espiritualmente presentes en la personalidad absoluta del Hijo Eterno. El Hijo primordial y sus hijos están empeñados en hacer una revelación universal de la naturaleza espiritual y personal del Padre a toda la creación. En el universo central, en los superuniversos y en los universos locales o en los planetas habitados, es un Hijo paradisiaco quien revela el Padre universal a los hombres y a los ángeles. El Hijo Eterno y sus hijos revelan la venida por la que la criatura tiene acceso al Padre Universal. E incluso nosotros, o sea, los reveladores, los de origen superior, entendemos al Padre mucho más plenamente según estudiamos la revelación de su carácter y personalidad en el Hijo Eterno y en los hijos del Hijo Eterno. El Padre desciende a vosotros como personalidad solo a través de los hijos divinos del Hijo Eterno, y vosotros llegáis al Padre por el mismo camino viviente. Ascendéis al Padre gracias a la guía de este grupo de hijos divinos. Esto es verdad, pese a que vuestra personalidad misma sea una dádiva directa del Padre Universal. En todas estas extensas actividades de la vasta administración espiritual del Hijo Eterno, no olvidéis que el Hijo es una persona tan auténtica y real como la es el Padre. En efecto, para los seres de la antigua orden humana, será más fácil acercarse al Hijo Eterno que al Padre Universal. En el progreso de los peregrinos del tiempo, a través de los circuitos de Abona, vosotros podréis alcanzar al Hijo mucho antes de que estéis preparados para discernir al Padre. Este pedacito está muy interesante para que lo tomamos en cuenta. Si se acuerdan la historia del peregrino que presentamos la vez pasada, ahí se ve y se ve el camino. Y aún aunque lleguemos a Abona, a los circuitos de Abona, vamos a estar en ese momento apenas con la capacidad para empezar a discernir más ampliamente al Padre, ¿no? Así que esto va a ser tardadito, pero llegaremos. Aprenderéis más acerca del carácter y la naturaleza misericordiosa del Hijo Eterno según meditéis sobre la revelación de estos atributos divinos, efectuada en amoroso servicio por vuestro propio Hijo Creador, quien cierta vez fue Hijo del Hombre en la tierra, ahora soberano exaltado de vuestro universo local, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, o sea, nuestro Micael. Redactado por un consejero divino asignado para formular esta declaración en que se describe al Hijo Eterno paradisiaco. Elaborado por Carlos García, Jaime Rey Albornoz, Flor Robles y una servidora.
A ver, dejo de presentar y para que, a ver quién quiere comentar algo, quién quiere aportar algo de todo el documento, que ya tiene muchas partes muy bonitas. A ver, Wilson, qué bueno, has estado muy calladito. Hola, mi querida Paula. Pues que yo tengo una pregunta del documento que tú leíste. Lo que pasa es que me demoré en estructurarla, pero la puedo hacer ahorita. Pues tú hazla, a ver qué digo. Si no, ya hay muchos aquí que te pueden Y la contestar. pregunta que te quiero hacer es, del documento que tú leíste, creo que fue, dice... O sea, ¿del último o no, del anterior? el primero que leíste, sí, del Numeral. 7.2. Sí, numeral 2. Ok. La pregunta que quiero hacer es, ¿cómo condiciona el Supremo, el Último y los hijos paradisíacos la presencia del Hijo Eterno? Ah, muy bien. Me gustaría mucho que esa pregunta me ayude o Jaime o o Pablo, porque ellos son mejor y comprenden mucho mejor estas cosas. A ver qué quieren. Paulita, gracias. A ver, Wilson, a ver, repite la pregunta porque veo que estás enredado. A ver. Sí, porque los hijos creadores no aparecen ahí en la pregunta. Correcto, pero no importa, dale. ¿Cómo condiciona el Supremo, el Último y los hijos paradisíacos la presencia del Hijo Eterno? Ok, entonces aclaremos algo. Ellos no condicionan la presencia del Hijo Eterno. Fíjate que están mezclando dioses experienciales, ¿sí? Con la Trinidad. Nosotros estamos estudiando en este momento al Hijo Eterno, ¿correcto? Y estamos hablando de la diferencia entre los miembros de la Trinidad y los seres experienciales, que son Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto, ¿correcto? Entonces estamos hablando de personalidades diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo condicionan? Porque ellos no condicionan realmente al Hijo. Yo creo que ahí está un poquito enredado. Es que aquí en el documento dice en los universos de post-Jabona, la presencia del Hijo Eterno es personalizada en los hijos paradisíacos, condicionada por las realidades experienciales del Supremo y del Último, y coordinada con el potencial ilimitado del Espíritu del Absoluto de Deidad. Ah, pues entonces fíjate que es distinto lo que nos están diciendo. Entonces, primero, recordemos el universo central. Entonces, tenemos paraíso, los 21 satélites, que son 7 del Padre, 7 del Hijo y 7 del Espíritu Infinito, y después tenemos los 7 circuitos de los 1.000 millones de mundos que se llama Abona. De ahí en adelante, ¿sí? Hasta ahí está trabajando la Trinidad. Lo que nos está diciendo es que a partir de ese momento ya trabajan, es Dios el Supremo, que tiene a cargo los 7 superuniversos, y en los anillos exteriores, Dios el Último. ¿Estamos? Sí, Wilson, para que nos ubiquemos en la... Carlitos, sí. vuelve a ponerme el documento. Venga, y no me lo quite, lo vamos a leer. Mira, vamos a leer exactamente. En el paraíso, la presencia y actividad personal del Hijo original en el sentido espiritual es profunda y absoluta. O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Dónde trabajan ellos? En el paraíso. Cuando salimos del paraíso hacia afuera a través de Abona y nos adentramos en los dominios de los 7 superuniversos, detectamos cada vez menos la actividad personal del Hijo Eterno, ¿sí? Porque ya empiezan las personas que él delega. En los universos post-Abona, la presencia del Hijo Eterno es personalizada en los hijos paradisíacos. O sea, en esos superuniversos, ¿dónde trabajan? Los hijos creadores, básicamente. Condicionada por las realidades, acordémonos qué es realidad, lo que existe, realidades experienciales del Supremo y del Último, y coordinada con el potencial ilimitado del absoluto de la deidad. Entonces, hasta ahí quieto, no me vaya a quitar el cuadrito. Volvemos a lo mismo. Si nosotros trabajamos, y no sé, Carlitos, si de pronto tú pudieras traerme el mapa del universo maestro. Entonces, en el universo central, la actividad personal del Hijo original se discierne, ¿sí? Muy fácil, porque es que en el universo central tenemos la Trinidad. A ver, ¿tienes el cuadro del universo maestro? Ya si lo encuentro rápido, Jaime.
Ok. Dejamos de compartir este. Vamos a ver y verá cómo es de fácil que tiene allá detrás Flor. Sí. Verá cómo es facilito con el planito. Por eso ustedes se acuerdan que Yo entre lo el tengo a material... mano. ¿Cómo? Yo lo tengo a mano. A ver, si lo quieres compartir, por favor. Sí. Compártelo por. A ver, Adriana, gracias. Ok. Este que es parte de las primeras herramientas que les damos casualmente, se lo damos para que podamos ubicarnos fácilmente y entender cómo es el rollo este, porque era parte de la inquietud de Maite, ¿sí? Entonces tenemos universo central, que este se llama el mapa del universo maestro, ¿sí? El nombre de este cuadrito es el mapa del universo maestro. Y entonces tenemos el universo central. El universo central está compuesto por el paraíso, ¿sí? Ahí tienen ustedes el mapa del universo maestro. El paraíso tenemos los 7 satélites del Padre, los 7 satélites del Hijo y los 7 satélites del Espíritu Infinito, ¿correcto? Esos son como las oficinas administrativas de la Trinidad, ¿sí? Después tenemos 7 circuitos donde están aquí los 1000 millones de planetas creados perfectos. Esta fue la creación primaria, ¿sí? Aquí funciona la Trinidad. La Trinidad actúa realmente hasta aquí en el universo central de Abona. En el momento que van hacia el exterior, entonces se encuentran los 7 superuniversos. En los 7 superuniversos ya empezamos a encontrar que son los dioses emergentes experienciales, unos dioses que están en procesos de creación. Entonces tenemos Dios el Supremo, que trabaja acá, ¿sí? En los 7 superuniversos, y de aquí en los anillos exteriores trabaja el Dios el Último. Y después tenemos el otro concepto, Dios el Absoluto, ¿correcto? Entonces, ¿en qué es la coordinación? En que ellos están trabajando para los planes de la Trinidad, Dios el Supremo en los 7 superuniversos y Dios el Último de aquí para afuera y Dios el Absoluto en los anillos centrales. Esto está en proceso de creación. ¿Sí soy claro? Sí, señor. La coordinación, entonces, fíjate que está como las deidades trabajan. Entonces, universo central, que es es la Trinidad. En la medida que salen, pues empieza a hacer el trabajo de los hijos creadores. Ahora, ya que tenemos aquí el panito, pensemos en lo siguiente. En el momento que un hijo creador se le asigna un universo central, un universo local, realmente él es el que escoge el sitio, él es el que dice, mire, yo quiero aquí en esta esquinita hacer mi universo. Fíjate que él no tiene que crear porque él está recibiendo por parte de la Trinidad. Esto ya está creado. Digamos, a él le entregan en obra negra, ¿sí? Y a partir de ese momento, el hijo creador, ¿sí? Con el espíritu materno del universo local, son los que empiezan a organizar todo, pero ellos están organizando, porque aquí ya ellos recibieron que estaba creado por la Trinidad y todas sus huestes. Ya puedes dejar de compartir, Adriana. Y mil gracias. Entonces, dentro de este orden de ideas, ahora sí vemos por qué es coordinado. Ellos coordinan esa parte de la administración. ¿Sí soy claro, Wilson? Sí, señor. Pero no es al contrario, ¿sí? No es que ellos le coordinan al Hijo Eterno, sino que el Hijo Eterno administra un pedazo y de ahí en adelante tiene sus coordinados, que son los seres emergentes experienciales. ¿Ok? Yo lo que pensaba, mi doctor Jaime, era que como el Hijo Eterno es absoluto, ellos determinaban qué podían expresar de ese absolutez en los universos. Era lo que yo pensaba. Pero no, a ver, y esto es muy importante. El Hijo Eterno es absoluto ¿en qué? En espíritu. Él es igual al Padre en su igualdad de poder y de características, ¿sí? De divinidad. Pero cuando empiezan a trabajar, acuérdate que el libro nos enseña algo que es muy importante, y es que los dioses no duplican las funciones, no tienen a 2 personas haciendo la misma cosa, ¿sí? Entonces ellos tienen una parte donde están trabajando, que es en el universo central. En el momento en que vamos hacia afuera, entonces tienen los coordinados, que son las deidades experienciales, que son emergentes. Fíjate que el Supremo todavía está en proceso de creación. Él está haciendo un trabajo y está haciendo un trabajo que a donde toda la experiencia nuestra, donde todas las vivencias nuestras y todas las vivencias de los hijos creadores, ¿sí? Que es la forma como el Padre llega a nosotros, los humanos más pequeños, los seres más pequeños, que somos los mortales ascendentes, ¿sí? Llega a través de nosotros, de esos creadores supremos, que vamos a ver más adelante. Es que yo no quiero adelantarme porque cada vez que me pongo a dar explicaciones me voy a documentos que ya vamos a venir, ¿sí? Pues ahorita lo vamos a ver
Cuando veamos el documento 20, por ejemplo, vamos a tener mucho más claro este tema. ¿Ok? Gracias, Ok, Valdemar. Jaime. Valdemar y Pablo. Y después Pablito, que muy seguramente nos va a ayudar a aclarar más. Sí. Buenas tardes, saludos a todos. ¿Sí se oye? Sí, Sí, Valdemar. Ok, nada más me esperé al final para, si teníamos tiempo, son dos comentarios. Uno respecto a lo que decía Maite de los seres administradores de la organización. Ahorita que vimos el mapa, lo estoy relacionando ahorita con la organización de Orbonton, y vienen ahí al final los gobernantes de cada uno de los sectores, y es una pequeña parte de los cantidad de que cuando lleguemos a conocer todas las personalidades que salen del país para ayudar a la organización, nos vamos a volver locos. Entonces, la organización es inmensa y los personajes son cantidades de serafines, micaeles, un montón. Pero pues eso se va a ver más adelante. La otra comentario es de los autootorgamientos. La orden de los micaeles, que son los creadores de los universos centrales. Universos locales, perdón. Pues estamos hablando de que son pues 700,000. 1 millón. O 7 millones. Un millón, son 1 millón universo. de micaeles. Lo que pasa es que hay 700,000 universos locales, pero hay 1 millón de hijos creadores. Ok. Entonces, uno de ellos es Miguel de Nevadón, que es el que nos corresponde a nosotros. Correcto. Pero acá en el documento, en el numeral 5, dice que el Hijo Eterno se autootorgó también hace mucho. Él recorrió, como quien dice, todo lo que es Abona, ¿no? Fue el autootorgamiento inicial. Y luego hay otro que dice aquí que el primer hijo creador, el primogénito, también se autootorgó en Abona, cuando los primeros peregrinos llegaron. Entonces, probablemente cada uno de los Migueles de los otros universos locales puedan hacer lo mismo con nosotros cuando lleguemos allá. No es que puedan hacer lo mismo, es que tienen que hacer lo mismo. Acuérdate que los hijos creadores, a ver, lo que pasa es que no quiero adelantarle. Los hijos, las deidades paradisíacas descienden hacia el hombre, ¿sí? Hacia los seres mortales ascendentes, pero ¿cómo descienden? Con la estructura de Dios el séptuplo. No es que se empiecen a venir todos, ¿sí? Pero hay unas deidades que son descendentes, mientras nosotros somos mortales ascendentes. Nosotros vamos hacia el paraíso y ellos vienen hacia nosotros. ¿Cómo vienen hacia nosotros? A través de Dios el séptuplo. Pero no se me adelante. El objetivo de los micaeles es experimentar la vida de sus criaturas y para obtener la soberanía de su universo. Sí, Valdemar, pero ojo, no es el objetivo de los creadores. Es la razón de los autootorgamientos de los hijos creadores, que es otra cosa. Sí. Ok. Y ese primer hijo, Micael, él sí hizo el autootorgamiento dentro de Abona. Sí. No en su universo local, o a lo mejor también ahí. Hermano, espérate que para allá vamos. Sí, es que se me hizo raro porque yo sabía los autootorgamientos de cada uno, pero no que el hijo eterno lo había hecho, ni tampoco el primer hijo Micael mayor, claro. Todos ellos tienen que ganar la experiencia, ¿sí? Y el Hijo Eterno dio el ejemplo que lo hizo dentro de Abona. Y el Hijo Mayor, pero deja que ya llegamos allá. Lo importante es entender que el conocimiento, hay un momento que el conocimiento es experiencial y que es muy importante la vivencia para ganar esa experiencia en misericordia, en amor, en todo eso, poder aplicar. Ya llegamos allá, hermano. Paciencia que allá vamos. Sí, gracias. Bueno, Pablito. Gracias, Jaime. No, comentar sobre la inquietud que planteó Wilson. A ver, el Hijo Eterno, por supuesto, tiene sus propios planes y como Wilson dijo, él es absoluto en espíritu, también lo dijiste tú, Jaime.
Pero ¿qué ocurre? Nosotros nos encontramos en universos del tiempo y el espacio. Entonces, aunque su manifestación y sus planes en absolutez, también se condicionan, se limitan, se restringen y son modificados de acuerdo a la propia voluntad, por ejemplo, del Supremo, porque él es el que le corresponde hacer esos planes, llevar los planes del Hijo Eterno en el gran universo. Y de la misma forma, el Hijo creador del universo local condiciona los planes del Hijo y su presencia, porque Él tiene sus propios planes. Por supuesto, son coherentes y en armonía con el plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Infinito, pero necesariamente condicionados a sus propios gustos, a sus propias ideas, manteniéndose dentro de ese marco. Ahora, en nuestro universo local, el centro espiritual no es el Hijo Eterno. El Hijo Eterno es el centro espiritual de toda la realidad, de toda la creación. Pero en nuestro universo local, el centro espiritual es el Hijo Creador. ¿Ve? Entonces, su presencia, así como yo lo entiendo, la presencia del Hijo Eterno está condicionada en nuestro universo local por el Hijo Creador del universo local. Y en el gran universo está condicionada por el Supremo, es decir, que está limitada por el tiempo y por el espacio. Igual que en los niveles de ultimidad está trascendiendo el tiempo y trascendiendo el espacio, pero no es en un nivel absoluto, es decir, que hay una condición a la presencia espiritual del Hijo Eterno, que es absoluta, por lo tanto, sin tiempo y sin espacio. Entonces, dependiendo del nivel en el que estemos, digamos en el nivel del último, entonces no hay una absolutez de esa presencia, sino está condicionada a trascender tiempo y espacio. Y en el nivel finito, en tiempo y en espacio. Hay ese tipo de limitaciones. Así como yo entiendo el condicionamiento. Gracias, era eso. Correcto. ¿Alguna otra inquietud? Pues no. Paulita, ¿algo más? Sí, quisiera yo hablarles de nuestro festejo que viene. Entonces, hacerles ya la cordial invitación para el día 18 del mes que entra. Vamos a hacer la conmemoración del aniversario de Jesús de Nazaret, de haber nacido aquí en Urantia, de habernos escogido. Hoy les posteamos la invitación, los requisitos, y bueno, esto es de realmente los que quieran participar. Habrá que dirigirse directamente con sus facilitadores, su coordinador facilitador, para que ya sea que se haga un trabajo de grupo, se haga un trabajo personal, y pues invitarlos. Va a ser esto muy bonito para los que no han estado, pues va a haber el tema es orientado realmente al nacimiento de Jesús, y puede ser un trabajo, puede ser una canción, puede ser una poesía, en fin, algo que la creatividad les regale y les diga, eso puede ser. Ahorita les sigo diciendo porque Adriana creo que quiere decir algo. Adriana, ¿es de esto o es pregunta? Sí, es sobre esto, Paulita, gracias. Quería decir que compartimos en los grupos el video de YouTube de la conmemoración del año pasado. Me parece importante que los participantes vean ese video o parte de él, porque allí se puede dar una idea de qué trabajos se pueden presentar, y tal vez de esa manera se le quite a uno el miedo de decir, no, es que no soy capaz de presentar nada, o no tengo habilidades, o no tengo nada que presentar. Es simplemente tener eso como un referente y saber que cualquier aporte es bienvenido y no tiene que ser una cosa como extrema, pues cierto, de un nivel de dificultad alta, sino que pues es el aporte que se haga con corazón, y pues que son bienvenidos todos los aportes. Gracias. Y sencillos, ahí están las indicaciones, 3 minutos. Y lo coordinamos con sus, lo vamos para que salga muy bonito.
y todos serán bienvenidos. A ver, ¿quién es el que está de Samsung? Sebastián. También, Sebastián. Hola. Hola. Oiga, una consulta en cuanto a eso. A mí también me contactó una persona por WhatsApp. ¿Eso se manda antes o eso va a ser en vivo en una reunión? Va a ser el jueves 18 de agosto en este mismo horario. Pero con la persona que se está coordinando contigo, tu coordinador de grupo, hay que ver el trabajo porque se tienen que reunir los trabajos y ver para poder hacer el programa de presentación. Ah, ya. Ya, porque lo que según yo entendí, él lo que me dijo que solamente íbamos a hacer una especie como de presentación de qué es lo que significa Jesús en tu vida, que cómo lo encontraste o algo así nomás, pero yo le propuse una idea a él de dejar esto registrado como una especie de blog. Ah, sí. Sí, pero está muy complicado hacer el blog y ya le ¿Por qué yo lo hago? comentamos. Yo no Pues tengo problema en hacerlo. Bueno, pues Perdóname, Paulita. Sebastián, habría que coordinar con tu facilitador de todas maneras, porque hay una planificación del grupo de cómo vamos a presentar los trabajos. Entonces, lo que tú quieras colaborar y lo que tengas de capacidad de hacer, pues coordínalo con él y él nos lo presenta a nosotros, ¿ok? Sí, sí, así le dije a él. Bueno, ok. Sí, sí sé que es el conducto regular. Ok. Listo, hermano, gracias. Sí, ya lo revisamos más adelante. Gracias. Bueno, mis queridos amigos, si ya no es más, entonces les agradecemos mucho su tiempo y su atención y nos veremos dentro de 8 días, si Dios quiere, y esperamos que más tarde esté la grabación ya lista para su revisión. ¿Ok? Mil gracias por su tiempo. Muchas bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Gracias. Un fuerte abrazo para todos. Bye, bye. Que tengan dulces sueños. Hasta Bendiga. luego.